Hola, ¿qué tal amigos de Ven Sígueme? Vamos a esperar un poquito para poder hablar con ustedes. Si están viendo este video después, les comento, vamos a hablar de qué debo hacer si sé o sospecho que alguien está siendo abusado, si alguien está sufriendo de un abuso, ¿no? Esto lo estamos sacando de una parte de la Biblioteca del Evangelio en la que habla sobre abuso físico, mental y sexual. Entonces es bastante interesante. Nosotros nada más y únicamente vamos a leer, mi amigo Mario Vázquez y yo vamos a leer un poco acerca de estos temas y vamos a comentarlos. Pero queremos aclarar desde el inicio que nosotros no somos ningunos expertos ni profesionales en el tema de la salud mental o todo lo relacionado con lo que vamos a leer. Únicamente estamos comentándolo porque somos conscientes de que hay muchos miembros de la iglesia que no han tenido o no tienen acceso a veces a esta información o no saben cómo usar la tecnología y buscarla. Y pues todo esto que vamos a leer está en los medios de la iglesia de manera digital, ¿no? Entonces queremos dar ese acceso. Y no se me ve la cabeza. Saludos, Mario. Sí se te veía la cabeza hace ratito. Es que súbelo más. Ándale. Como dice el buen amigo Cavaletti, pues a personas que han sido pues como víctima de la ignorancia, ¿no? Tanto de ellos mismos como de los líderes, en no saber qué hacer en esos casos, ¿no? En que los líderes solo dicen, pues a mí solo me concierne lo espiritual, eso arréglalo con su esposo, o pues es que tiene que aguantarse porque ya están sellados, ¿no? O cualquier tontería así. Entonces, por eso estamos aquí reunidos. Vamos a esperar un ratito. Hola, hermana Libertad Loaiza, ¿cómo está? Libardo JJ, un abrazo, mis hermanos, igualmente. Un saludo hasta donde esté. Vamos a esperar un ratito. Y bueno, amigos, les volvemos a repetir. Todo esto lo estamos leyendo con ustedes únicamente para que podamos tener en cuenta que estas cosas existen y estos recursos existen. El tema de hoy, lo vuelvo a repetir, ¿qué debo hacer si sé o sospecho que alguien está siendo abusado? ¿Verdad? Que alguien está sufriendo o alguna clase de abuso. Y bueno, ¿quieres que empecemos, Mario? O tú dime. Sí, está bien. Ok, tenemos 30 personas. Yo creo que con eso es suficiente para empezar. ¿Quieres empezar a leer tú, Mario, el primer párrafo? Claro que sí. ¿Qué debo hacer si sé o sospecho que alguien está siendo abusado? Si sabe o sospecha que alguien está siendo objeto de abuso, informe de ello a las autoridades civiles. Luego ayude a la persona a ponerse en contacto con otros recursos de protección y sanación, como ayuda médica, líderes de la iglesia y terapeutas profesionales. Es bien interesante que primero te dice que vayas por la ayuda civil, ¿no? Como del gobierno. Como algún abogado, al DIF, por ejemplo, en este caso, alguna institución, ¿no? Ya después, por ayuda médica o como de sanación o de protección, después la iglesia y luego ya ayuda profesional. ¿Por qué crees que no mande a la iglesia luego? Ya, porque es como con nosotros, ¿no? O sea, a veces la opinión que tenemos, hermanos, acerca de ciertas situaciones puede ser muy sesgada, ¿no? A veces la opinión que tenemos, pues es obviamente empírica, es de lo que hemos visto a nuestro alrededor, y algunas cosas que pueden ser consideradas como abuso, a lo mejor para nosotros es muy normal, ¿no? Los golpes, los insultos, las heridas, todas estas cosas, a lo mejor para nosotros ya forma parte de nuestra vida cotidiana y no lo vemos mal. Entonces, si alguien se acerca a preguntarnos, pues a lo mejor va a surgir por ahí un aguántate, ¿no? O un a lo mejor estás haciendo algo mal y no sería lo correcto. Entonces, como O no es tu siempre, culpa, ¿no? ajá, o es tu culpa. Pero como no siempre sabemos dar la mejor ayuda, por eso está diciéndote, ¿sabes qué? No te está diciendo tómalo tú, toma el control de la situación, te está diciendo ve y habla con algún profesional y también con los líderes de la iglesia. Dice aquí Maricielo Castillo Arroyo, por fin llegué temprano. Un saludote, hermana, esperemos que esté bien. Libardo JJ dice un abrazo, mis hermanos. Y ya habíamos leído a Libertad Loaiza. Nos está viendo Yasmín Silva. Vientos. Para un saludazo. Ok. ¿Quieres que lea yo? A ver, gira la ruedita hacia arriba. Para Zoom. Sí, porque ya me estoy quedando ciego, amigo. ¿Cómo va a ser? Yo creo que eso fue demasiado. Y vamos a continuar con la lectura de esto, hermanos. Les recordamos, el tema es ¿qué debo hacer si sé o sospecho que alguien está sufriendo de abuso? Viene en la Biblioteca del Evangelio, en la parte de ayuda, ¿verdad?
Pautas para hablar con una víctima sobre el abuso. Sea compasivo y sensible cuando hable con quienes ha sido víctima de abuso y preocúpese por ellos. Ninguna preocupación de nadie es demasiado pequeña, hermanos, ¿no? El Salvador, no importa cuál fuera la dolencia de las personas, él no veía unas dolencias como grandes y otras como pequeñas, las trataba igual y de la misma manera, y creo que eso es parte de tratar a las personas con respeto, ¿no? No es lo mismo lo que nos agobia a nosotros como jóvenes que a ustedes ya como adultos con responsabilidades e hijos, que a un niño, ¿no? Pueden desesperarnos diferentes cosas, pero deben ser tratadas con el mismo respeto, ¿no? Creo que a eso se refiere. Dice, es posible que no estén dispuestos a hablar sobre el abuso de inmediato. Las siguientes pautas son de gran ayuda cuando se habla con un joven o adulto que es capaz de describir su experiencia. Ojo, joven o adulto, ¿no? Para los niños más pequeños, dice, o aquellos con capacidades físicas o mentales disminuidas, ¿ok? Pueden necesitar apoyo adicional cuando hable de sus experiencias. Y vienen unos puntos, ¿no? Recordemos que son principalmente para hablar con un joven o un adulto, para que los podamos leer. Punto número 1 dice, dedique tiempo a escuchar. Puede tomar algún tiempo que una víctima de abuso empiece a contar su historia. Es importante ser paciente y escuchar. Asegúrele a la persona que la ama y confía en ella. Si es posible, vaya a un lugar seguro y cómodo donde puedan hablar. Y es muy importante que mantenga la calma y tómese su tiempo para escuchar. No se asuste ni reaccione de manera exagerada ante lo que la persona le diga. Esto podría hacer que la persona dejara de hablar con usted. Es algo que aplicábamos, pues yo creo que todos los días como misioneros, ¿no? Ok. Chavitos de 18 a, no sé, 22 años, por ejemplo, escuchando a gente de 30, 40, 50 o más, contándole cosas que han hecho, ¿no? Errores que han cometido o que han sufrido, pues, abuso, ¿no? De sus cónyuges, de sus padres, de sus hijos, de algún familiar en el trabajo, para algún desconocido en la calle. Uno lo que menos quería era hacerle sentir mal o que era su culpa, ¿no? O que no me importaba su historia. O era como de, hermano, pues no me importa lo que sufrió, aquí está el evangelio, ¿no? Aquí tengo lección 1 preparada y voy a hablar de la restauración. Eso es lo que menos debería hacer un misionero. Lo que debería hacer un misionero y lo que deberíamos hacer nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo es buscar cómo el Evangelio de Jesucristo puede ayudar a este hermano a superar este trauma y a poder seguir adelante. Y a buscar con todos los recursos disponibles, ya sea gubernamentales, eclesiásticos o profesionales, que pueda tener una mejor calidad de vida y que pueda irlo superando y sobrellevando poco a poco. Es lo que tendríamos que hacer, pero todo empieza por escuchar. Uno, para dar mejores consejos o para ayudar a una persona, el primer punto es escucharle. Y 2, que es muy importante, como mantener la confianza, ¿no? Ganarte su confianza. No contar esto que te cuentan a cualquier otra persona, no revelarlo, no espantarte como de no manches, o no pedirle que te cuente detalles, o no hacerle preguntas como con morbo. Simplemente escuchar lo que te quiera contar, lo que no, entonces a su tiempo, no forzar las cosas, ¿no? Así es, evitar la coacción es muy importante a la hora de hablar con una persona, para que no se sienta, como bien lo dijiste, Mario, como forzada, ¿no? La plática. ¿Hay comentarios que quieras leer, Mario? Nada más uno de la hermana Giselle Macías. Hola hermanos, bendiciones. Bendiciones para usted, hermana. Hermana. Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice el punto número 2, a la hora de escuchar a alguien que ha sido abusado o que creemos que ha sido abusado. Es raro, dice, tómese en serio lo que le revela la persona. Es raro que una denuncia de abuso sea falsa. Mientras escucha, no desestime ni intente minimizar lo que la persona le haya dicho. Puesto que la persona puede tener miedo de decirle lo que ha sucedido, sea comprensivo y apóyela mientras habla. Muestre empatía, reconforte a la persona diciéndole que se requiere valor para hablarle del abuso y que usted cree lo que ha dicho. En casos de abuso infantil, el agresor podría haber amenazado al niño, diciéndole que se expondría a daños físicos o a otras cosas malas si alguna vez hablara de alguien de ese abuso. Asegúrele sobre su amor y deseo de mantenerlo seguro y protegido. Qué importante el asegurarle a las personas que están seguras su información con nosotros, ¿no? Que somos personas confiables y dignas de confianza. Confiables y dignas de confianza, ok. Pero, pues sí, creo que es muy, muy importante ese punto, porque
las personas se podrían cerrar demasiado si no, si nosotros no tratamos con delicadeza su información, ¿no? O como dice ahí, ¿no? Si lo desestimamos. Muchas veces Con ligereza, ¿no? cuando nos cuentan algo decimos, pero no, como que siempre exagera las cosas esa persona, ¿no? O siempre dice un buen de cosas y no siempre son ciertas. Y ese es un gran problema a la hora de escuchar. ¿Qué Exactamente. piensas, Mario? Estoy de acuerdo. Que también sabes qué ha pasado últimamente. Supe de un caso porque una amiga lo publicó en sus redes sociales de que uno de sus familiares se suicidó porque una mujer lo había acusado de abuso. Entonces, eso no había sido real, como pero el chavo se sintió como tan frustrado, tan encasillado, no sé qué palabra usar. Y pues se suicidó, ¿no? Se quitó la vida, tomó la puerta falsa, como dicen. Pero es bien importante el tener esta cultura de como denunciarlo ante las autoridades, ¿no? Aún cuando sea difícil la recreación de los hechos o de la escena o todo lo que pasó paso por paso, es importante que pues se cuente todo y realmente asegurarnos de no dañar la vida a otras personas, ¿no? Como este caso que fue una difamación nada más, que todo quedó ahí, pues, bueno, no quedó ahí nada más, pero pues tristemente terminó con la vida de alguien. Dice la hermana Libertad Loaiza. Así es, hermano, es importante saber escuchar, ponerse en el lugar del otro para poder dar un buen consejo, brindar buena ayuda y sobre todo tener un corazón comprensivo para no juzgar y tratar de dar solución como si fuera un tema propio. ¿Es correcto? Yo creo que quizá no podemos nosotros dar la solución como tal, pero podemos ayudar a encaminar a que encuentre esa solución, ¿no? Como ya lo hemos dicho, con un profesional, con alguna institución gubernamental o eclesiástica. Ramón Videla, ¿desde dónde transmiten? Los veo por primera vez, desde el Estado de México, gracias. No sé quién respondió, si tuvo Rubén, pero gracias. El punto número 3, sobre qué debo hacer si sé o sospecho que alguien está siendo abusado. Dice, no culpe a la persona ni sugiera que el abuso fue de alguna manera culpa de él o ella. Recuerda la historia de José que fue vendido a Egipto. Soñó que sería el líder de sus hermanos y cuando les contó ese sueño, lo odiaron por ello y más tarde lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Okay. Aunque José les contó el sueño a sus hermanos, no fue culpa suya que lo trataran como lo hicieron. José no hizo nada malo y no tenía la culpa. Una víctima de abuso puede sentirse culpable y responsable y asumir que tiene la culpa. Puede pensar que debería haber sido más inteligente o más fuerte para detener o prevenir el abuso. Cuando se abusa de los niños, a menudo se les incita o se les engaña. Reconforte a la víctima diciéndole que el abuso no es culpa suya y que no ha hecho nada malo. Me gusta mucho esta historia, ¿no? Que pusieron la de José el Soñador. Y es algo de lo que hablábamos en el primer programa, que pues nunca va a ser víctima, no va a ser su culpa ni dónde estaba, ni cómo iba, ni cómo vestía. Dice el inicio, ¿no? El prefacio de todo eso. Parece que lo estuvieran leyendo de la canción de Un violador en tu camino, de las feministas. Pero es verdad, ¿no? No es culpa de nadie y nunca va a hacerlo. No importa cómo esté vestida la persona, no importa en qué estado esté la persona, no importa en dónde se encuentre, nunca va a ser culpa de la víctima el abuso que se ejerza sobre ella. Y lo malo es que muchas personas sí creen eso de las que son abusadas, ¿no? Sí creen que es culpa suya y creen que lo pudieron haber evitado y viven con mucha culpa a veces, Mario, y victimizándose. ¿Y sabes qué es? ¿Cuál es la bronca? Que es algo como innato, que te viene a la cabeza así luego, porque a mí no me han abusado, no he sido objeto de abuso, pero me han asaltado. Y terminando el asalto siempre pienso como de, me hubiera subido a otra combi, o hubiera salido 10 minutos tarde, o hubiera salido 10 minutos temprano, o hubiera hecho esto, o hubiera hecho el otro, o no hubiera hecho esto y el otro. Pero son pensamientos que te vienen así, ¿no? Instantáneamente a la cabeza. Así como pasa este evento, te vienen a la cabeza. Entonces, lo bueno sería mantener en lo posible como la mente libre de esos pensamientos, ¿no? Tratar, como decimos, de no echarse la culpa, de no decir, pues es que fue mi culpa porque pasó esto, ¿no? Porque yo hice esto. Como nunca va a ser culpa de la víctima. Y queremos que quede bien claro y recalcarlo. Nunca va a ser culpa de la víctima. Así es, Mario.
El cuarto es buscar ayuda. Y esto es muy importante, ¿no? No darnos la de psicólogos, ni de protección civil, ni de nada, ¿no? Si no hemos estudiado mucho el tema, si no conocemos mucho, de hecho, si no somos profesionales, hay que limitar lo que vamos a decir y tener mucho cuidado para no regarla y referir la ayuda siempre. Es como cuando uno está en la misión, bueno, no sé si lo sabían, pero cuando uno está en la misión, hace una entrevista, hermanos, a los hermanos que se van a bautizar, ¿no? Entonces le hace una entrevista con ciertas cosas, entre ellas se les pregunta si han participado en algún acto como muy malo, ¿no? Sea el asesinato o si ha estado alguna vez sujeto a la justicia del país, o si ha cometido o participado o incitado un aborto, ¿no? Y si la persona contesta que sí, nosotros no podemos ayudarle. Entonces debemos referir la entrevista al presidente de misión, quien va a entrevistar a la persona y decidir si puede tomar el convenio bautismal o si debe esperar más tiempo o si definitivamente no puede tomar o participar de un bautismo. Entonces creo que es igual, ¿no? En este sentido de que no podemos ayudar siempre y debemos entenderlo, que hay personas capacitadas para eso, ¿no? Aunque tengamos la mejor intención, hermanos. No podemos andar ayudando nada más así porque si dice aquí busque ayuda inmediata de las de las autoridades civiles, los servicios de protección infantil, los servicios de protección de adultos, un defensor de víctimas o profesionales médicos. Estos servicios pueden contribuir a proteger a la víctima y prevenir más abusos. Véase la página en crisis para obtener esta información. ¿Crees que la podamos abrir en otra pestaña y copiarles el enlace, porfa? Claro. Y bueno, en lo que pasa eso, pues sí, hermanos. Les vamos a dejar ahí la liga de a qué página pueden acudir y ya, ¿no? Todos conocemos a alguien que sí sabe, no qué hacer, pero sabe a quién referirse, ¿no? Así, ir al DIF o algo así. Y no normalizar el abuso, hermanos, no normalizar los golpes y la violencia, porque de verdad ya no estamos en ese México y para esas tonterías, ¿no? Apenas hace poco, Mario, leí en una página que se llama, es una página de noticias muy muy buena, se llama Animal Político, y estos cuates narraban la historia de una mujer que no quiso vender a su hija. La tradición del pueblo era vender a su hija. O sea, venderla en el sentido de que recibía algo de dinero y la casaba con alguien, ¿no? Ya. Entonces su hija tenía como ya 12 o 13 años y ella dijo, no la voy a hacer. Entonces toda la comunidad pues se sacó de onda y ella dijo, pues es que mi hija no es un animal para que yo la esté vendiendo. Y entonces rompió con una tradición. Y sí, ¿no? Yo desconozco cómo funciona la ley de usos y costumbres y todas esas cosas, pero ya, no tenemos el derecho de actuar sobre alguien más. Y bueno, para continuar leyendo, dice, los líderes y los miembros de la iglesia deben cumplir con todas las obligaciones legales pertinentes para denunciar el abuso ante las autoridades civiles. Exacto, si su obispo, después de que usted está confesándole algún abuso, le dice, aguántese, su obispo no está actuando bajo la ley de Dios, está actuando bajo sus propios preceptos y en ese momento es cuando el Espíritu deja de obrar con nosotros, ¿verdad? Doctrina y Convenio 121. El Espíritu del Señor se aparta y es ofendido y cuando se acaba, se aparta, retira, se acaba el sacerdocio o la autoridad de tal hombre. Entonces está en la ley, hermanos. Nuestros líderes no pueden obligarnos a conciliarnos con nuestros victimarios, ¿no? Y de hecho, si pasa eso con el obispo, vayan con alguien de la estaca, ¿no? Con el presidente de estaca, por ejemplo. Yo creo que es conveniente que se salten como ese escalón de la ley, ¿no? Ese rango, para que por lo menos el presidente de estaca pues haga algo, ¿no? Que no lo dejen así como, pues vaya a su casa y oren juntos, ¿no? O hablen o arréglenlo como puedan. Sí, y ahí lo dicen, ¿no? Los líderes y miembros de la iglesia deben cumplir con todas las obligaciones legales. Cumplir con obligaciones, ¿no? No es si quieres con el deber, no, es cumplir sí o sí con las obligaciones. Nada más voy a terminar de leer lo último, Mario, perdóname, se apagó mi celular. Los obispos y presidentes de estaca deben ir hay una página allí abajo y también se las vamos a poner para obtener más información, pero bueno, eso es trabajo de ellos, ¿no? De los líderes de la iglesia. Para obispos y presidentes de estaca, sí, como dice ahí. Perdón. Vamos a leer comentarios. La hermana Araceli Carrera dice, muchas veces es difícil para un niño enfrentar esos hechos. Deja huellas muy profundas que duran hasta cuando se es adulto. Es correcto, hermana. Por eso es recomendable
que este niño esté rodeado de personas que le hagan sentir como que amado, que no ha perdido su valor o que no ha dejado de ser especial o que sus padres ya no lo van a querer. Que le hagan ver que no tiene nada de malo contar, por ejemplo, su experiencia, ¿no? Que le hagan sentir en confianza para que pueda contarla y entonces empiece a recibir ayuda profesional. Giselle Macías, hay una escritura que me gusta mucho, dice, y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios. La palabra que sana el alma herida. Entonces no importa lo que hemos pasado, la palabra de Dios sana el alma. Es correcto, todo tiene su proceso, pero sí. Buenas tardes, Bahía Blanca, Argentina. Un saludo hasta Bahía Blanca, hermana Alejandra Asensio. Enano Drogs dice, en estos casos lo importante como miembros es hacer sentir bien a los hermanos que tengan estos problemas. Si hay preparación suficiente, ayudarles. Qué bueno que hablan de estos temas, más que nada porque dentro de la iglesia sí ha habido casos. Lo importante es concientizar desde casa para evitar una maña, educación para que surjan personas así. Es lo que hemos visto, Cabaletti y yo, que pues los miembros en general no estábamos como muy enterados sobre esto, ¿no? Y quizá estos temas de abuso eran como muy ocultos, muy tabús para nosotros, eran temas que no tocábamos, tocábamos a la ligera o por encimita, que no mencionábamos, pero ya ha pasado mucho últimamente. Entonces, también hemos visto la ineficacia de algunos líderes religiosos, ¿no? En que lejos de ayudarte, están solapando o están de alcahuetes, o que no te ayudan en nada, ¿no? Nada más es como de, pues yo solamente veo lo espiritual, arréglenlo como puedan, o como te dicen cualquier otra cosa, menos ayuda, ¿no? Entonces, hemos visto eso, entonces por eso hemos, pues, optado por hablar y crear este espacio para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Y que también estén enterados de más o menos cómo actuar, cómo darse cuenta, algunas, como diagnóstico, algunas señales de si alguien está siendo abusado, no de cómo evitarlo, porque no creo que sea posible evitarlo, pero si ya pasó, pues cómo seguir adelante, ¿no? Y... ¿Hay 15 nuevos comentarios? Sí. Ok. Dice entonces, vamos a continuar con la lectura de los comentarios. A continuación, hermanos, mi pregunta no va con el tema, pero ¿qué se hace cuando uno sabe que un hermano de la iglesia va en contra de los mandamientos? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué esté hablando. Cuando nosotros estamos en la reunión sacramental, cuando asistíamos a la iglesia, normalmente a la hora de sostener a las personas se nos pide que demos un voto a favor o en contra. Si usted sabe que este hermano no está viviendo los mandamientos y eso le impediría cumplir con algún llamamiento, puede alzar la mano en contra y entonces se le va a llamar después de la reunión probablemente para saber qué está pasando. Si usted lo sabe, pues tiene que hablar con el líder inmediato. Si usted considera que eso no le permitiría a un hermano continuar con su llamamiento, entonces vaya y háblelo con un obispo o un presidente de estaca o presidente de rama o presidente de distrito y él le va a explicar, ¿no? A lo mejor si usted lo vio comprando en domingo y lo acusa, es algo malo, ¿no? Es algo malo, pero a lo mejor el obispo le va a decir, sí, pero no lo voy a relevar por esto, ¿no? Voy a procurar que el hermano cambie. Pero si es algo, ya, ¿no? Como decía Pablo, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Entonces, si es algo como que el hermano está abusando de su esposa y usted ve a la hermana y siempre la ve golpeada, ve infidelidad y todo eso, háblelo con su obispo. Mire, aunque quede o creamos que quedamos como tontos al hacer esas preguntas a los obispos, es mejor ir y decirle, oiga, obispo, ¿qué onda? Estoy viendo esto y esto y esto y no me parece, pero explíqueme usted, a lo mejor yo estoy exagerando. Es mejor pecar así, ¿no? De exageración, que uno se entere luego que sí estaba mal, ¿no? Ajá. O que le cuentes a otra persona, ¿no? A otro hermano, ¿no? Y se empieza a hacer un chisme y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, mejor así, mejor hablarlo con el obispo o con el líder y ya después en cuenta que a veces el abusador no tiene necesidad de amenazar a su víctima, dejando a los adultos a su cuidado. Por eso mismo le hemos repetido en ese espacio que si se trata de un niño, tiene que estar en un vínculo, en un círculo donde le hagan sentir apreciado y amado, donde lo hagan sentir en confianza. Si el niño no se siente así, y quizás hasta ni un adulto,
menos un adulto, va a soltar la sopa, no va a contar su evento para que le puedan ayudar. Entonces, es muy importante que las personas que rodean a esta persona inmediatamente, entonces le hagan sentir amado. Amado no solo por Dios, sino por ustedes mismos, ¿no? Alguien que pueda ver en el momento, que pueda abrazar, que pueda escuchar en el momento. Ya no hay más Ya no hay más comentarios. ¿Verdad? Ok, dice... bueno, te tocaba de hecho a ti. El punto número 5 de qué debo hacer si sé o sospecho que alguien está siendo abusado es ayudar a la víctima a comunicarse con los recursos. La víctima puede necesitar ayuda de recursos externos y otra ayuda profesional, como de las autoridades civiles, servicios médicos, servicios legales, terapeutas profesionales y líderes de la iglesia. Usted puede ofrecerse a acompañarla para visitar estos recursos y crear un plan para ayudarle a mantenerse segura. El obispo también puede proporcionar recursos y apoyo para lidiar con el abuso y comenzar el proceso de sanación. Si la víctima es menor de edad, anímela a hablar con sus padres o tutor sobre el abuso, si es que no lo ha hecho ya. Si uno de los padres es el agresor, anime a la víctima a hablar con el padre no agresor u otro adulto de confianza que pueda ayudarle. Esto también es algo que se ha visto mucho. A veces el victimario, ¿no? El que hace el abuso es la misma familia. Uno de los padres, uno de los cónyuges, un tío, un sobrino, alguien, ¿no? Alguien mayor o alguien que tenga más fuerza. Entonces, tristemente, a veces en la familia es donde se deberían tener quizá las mayores alegrías, pero a veces se tienen los mayores desafíos también. Si pasa esto, pues ya hemos leído que nos animemos, tengamos el valor de poder contarle a quien más confianza le tengamos, ya sea un familiar, un amigo, un líder religioso, alguien, pero compartir ese peso que uno lleva encima, ¿no? Debemos poner este ahí en medio y poner el cuadro. Hermana, sí, vienen comentarios. Ramón Videla, muy bueno el tema, lástima que se corta la señal. Es que está bien feo el internet de aquí, quién sabe por qué. Quizá por la amenaza de lluvia, o quizá por nuestro pueblito, pero vamos a trabajar en eso. Alejandra Asensio Torres dice: Satanás también trabaja adentro de la iglesia. Lo que debemos tener en cuenta es que la iglesia es perfecta. Es la iglesia de Jesucristo y la imperfección se encuentra en nosotros los miembros. Algunos estamos trabajando para mejorar y hay otros que no, y que no han entendido el evangelio. El pecado es pecado, adentro y fuera de la iglesia, y hay que denunciarlo. Si uno tiene conocimiento y no lo hace, está siendo cómplice. Yo no creo que trabaje adentro de la iglesia. Trabaja con los que asisten a la iglesia, pero no adentro de la iglesia. Pero entiendo el punto, ¿no? Y sí, el pecado es pecado, como si hay gravedad y no, pero lo importante de aquí es a quién le va a confesar el pecado, a quién lo va a denunciar. Si lo va a decir a su familia o a otro hermano o a lo que le cae mal o al que le cae bien, como no tiene chiste. Si es un pecado que considera usted grave, vaya con el líder, presidente de estaca, presidente de rama, de distrito, o en este caso con el obispo, o con si era su líder eclesiástico, y coméntelo. No lo comente con los hermanos, evite los chismes. Muchas veces en la iglesia tenemos más chismes, ¿no? Aprendemos más por chismes que doctrina, y eso está bien, bien feo. Sí, por eso es mejor saber de los dos. Nah. Sí. Solo viene el recurso. Ok, dice aquí la última, vienen varios recursos, los vamos también a copiar y pegar, pero primero los leo. Dice: recursos de la iglesia y de la comunidad. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no ha creado ni mantiene ni controla algunos de los recursos que se enumeran a continuación. Si bien estos materiales están destinados a servir como recursos adicionales, la iglesia no respalda ningún contenido que no esté de acuerdo con sus doctrinas o enseñanzas. Entonces, tips y pláticas acerca de los sobrevivientes de abuso sexual, qué hacer si sospecha que alguien está lastimando a un niño, ok, qué hacer si alguien sabe que es como lo mismo de arriba, ¿no? Está siendo abusado, seguridad y... Ok, cómo ayudar a una amiga víctima de abuso. Entonces ya, ¿no? Y todos conocemos incluso entre los has a nuestras amigas que sus novios las maltratan, ¿no? O les pegan o las jalan. De hecho, hace poco tuvimos una experiencia así, ¿no, Mario? Sin nombres, si quieres vamos a contarla. Sin nombres. Pues sí.
Estaba yo en mi capilla, estábamos en los servicios, de hecho. Hace como un mes fue, ¿no? Más o menos. Cuando había servicios. Bueno, sí, cuando había servicios. Como 2 semanas antes de que los quitaran, yo creo. Y yo estaba sentado en la parte de hasta atrás, en la última fila. Y en la fila de enfrente, pero pegada a la puerta, estaba sentada una pareja. En esta pareja la conformaban una joven exmisionera que tenía menos de un año de haber regresado de la misión y su novio que estaba inactivo y que solamente iba a la iglesia pues cuando iba su novia, ¿no? En este caso yo no lo había visto a él en todos mis años ahí, más de 5 veces yo creo, los domingos. En esta ocasión él fue vestido de civil con una gorra puesta que nunca se quitó y ella vestida pues normal de vestido. Ya desde ahí tú te das cuenta que algo no está bien en esa relación, ¿no? Y te empiezas a preguntar cómo es que alguien que viene de la misión pues está con alguien que ni siquiera se quita la gorra al momento de la Santa Cena, ¿no? Entonces uno desde ahí ya se puede dar cuenta que a veces las personas le tienen mucho amor o no sé qué y piensan yo lo voy a cambiar, ¿no? Yo voy a hacer que cambie. O él va a cambiar, ya me lo prometió. O vamos a hacer esto juntos o no sé. Tienen muchos planes, ¿no? Toda la reunión sacramental los estuve observando y escuchando. Ella no pudo disfrutar esta reunión. Él la manoteaba, se estaban dando de manotazos. No lo dejaba ni cantar los himnos. La estaba celando, le estaba diciendo de cosas. Y hubo un momento en el que ella alzó un poco la voz y dijo, ¿y qué, ya me vas a pegar? Y los que estábamos como alrededor de ellos y los quedamos viendo como de qué onda, ¿no? Terminando la reunión sacramental, me acerco al obispo y le digo, yo, oiga obispo, vi esto, pasó esto, yo lo escuché y también varios hermanos lo escucharon. Como, pues usted sabrá qué hacer, ¿no? Él me dijo el obispo, pues sí, voy a llamarlo a una entrevista. Y salgo del salón sacramental, salgo hacia la calle, volteo a los lados y los veo caminando ya a lo lejos y seguían manoteándose y peleándose. Y mucha gente que venía caminando con el mandado, porque hay un tianguis cerquita, también se les quedaba viendo como de ¿qué onda? ¿Qué no acaban de salir de la iglesia? Y hermanos, esas son claras señales de que eso no va para bien. Desconozco si sigan juntos, si ya se hayan casado, ¿no? Lo verdad lo desconozco, pero no es algo que yo quisiera, por ejemplo, para mis hijas, ¿no? O para mi novia o para las amigas que tengo, ¿no? Para las mujeres que conozco. Es algo que no se lo desea a nadie. Si ustedes ven o conocen de alguien que alguna de su o uno de los dos de la pareja o cónyuge está siendo víctima de abuso, que le vean de pronto manchas, moretones, golpes y que le diga, pues es que me caí o me tropecé o algo así, y que empieza a aislarse, que empieza a dejar de salir, que deja de hacer lo que le gusta, entonces esas son señales de que está siendo víctima de abuso. Si no les tiene la confianza suficiente para contarles, entonces acérquense a su obispo y comenten lo que han visto o lo que han escuchado. Pero escuchado como de primera fuente, ¿sale? Si ustedes han estado ahí, no como que un hermano medio les contó y por ahí se enteraron. Entonces, esto yo se lo dije al obispo porque yo lo vi y lo escuché y lo presencié. Entonces, espero que esta joven esté bien, pero la verdad es que es triste. Es triste que las personas a veces lo permitan también y lo solapen, ¿no? ¿Cuántas veces en las noticias no hemos visto últimamente? Incluso han subido videos a Facebook donde le pegan a los niños. Se graban pegándole a los niños. Sí. Y el padrastro, ¿no? Chantajea o no sé cómo le hace, pero tiene el permiso de la mamá para pegar a los niños y subirlo a sus redes sociales. Pues apenas vimos eso con la niña que falleció y fue a encontrar una bolsa, ¿no? Aquí en la Ciudad de México con Fátima. 7 añitos las personas que la secuestraron, pues la señora dijo que lo había hecho porque su marido abusaba de ella y de sus hijos, y que si no lo hacía pues se iba a desquitar como con sus hijos, ¿no? Entonces obviamente no estamos hablando de ninguna justificación, ¿eh? Solo les estamos explicando qué pasó aquí hace unos meses y fue eso, ¿no? O sea, el miedo de la mujer fue más grande a su marido, que estuvo dispuesta a secuestrar y matar a una niña antes que ponerle un freno. Y solo se llega a ese grado, como dicen las escrituras, ¿no? Nos ata con cordel de lino fino hasta que nos tiene amarrados con cadenas, de las cuales ya nos es imposible zafarnos. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermanos, de no solapar, de no
normalizar tanto la violencia que después ya terminemos haciendo una tontería, ¿no? Y diciendo, sí, pues está bien, es que tenía miedo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Quién habla? Dice Enano Drunks Hernández. ¿De dónde se conocen ustedes? ¿Son del mismo barrio? Estaría bueno que visitaran algunos barrios para que transmitan su sección. Deberían tener un canal propio para que tengan más contenido para compartir. Sí, tenemos esta página, Enano, y tenemos un canal en YouTube que se llama Ven Sígueme. Justo estoy tomando un curso, Mario, de YouTube, de los creadores, que habla sobre son creadores de contenido específicamente tratando temas sociales, ¿no? Algunos hablan sobre cómo es vivir su religión en un país en el que su religión está mal vista, como el Islam en Estados Unidos. Algunos hablan de problemas sociales de la gente con sobrepeso, de muchas cosas. Y me uní porque me parecería interesante, me recordé lo que estábamos leyendo y dije, pues, tal vez, ¿no? Podríamos hacer ahí un cambio en la mente de las personas, aunque sea uno, ¿no? Que vea estas cosas, pero sí tenemos un canal propio. Dice Claudia Hernández Ayala, hola hermanitos, muy buen tema, ¿cuándo tendrán un en vivo en YouTube? Nos es más fácil, hermana, tenerlo aquí en Facebook y luego subirlo a YouTube. Entonces por esa razón lo hacemos aquí en Face y después lo subimos a YouTube. Pero ahí tenemos en el canal. ¿Quieres leer ese comentario? Sí, hermano Alejandro Asensio Torres dice: si nuestro Señor Jesucristo confía en nuestro arrepentimiento para ser salvos, ¿por qué ustedes no creen que una persona puede cambiar? Es real que existe un Dios y un Salvador que cambia vidas. Tenemos un evangelio de transformación, oración, ayuno y confiar en el Señor. Creo en los milagros. No recuerdo en todos los programas que haya dicho que una persona no puede cambiar. ¿Tú lo has dicho? No, pero no hay que esperar a que una persona cambie para zafarnos del abuso. Y es esta mentalidad, ¿no, hermana Alejandra? Ajá. Alejandra, sí. Entonces sí, todas las personas pueden cambiar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo de que todos merecen el perdón del Señor. Me costaría un poco aceptarlo en cuanto a los violadores y asesinos, pero el Señor sabe, ¿no? Y yo sé que se pueden arrepentir. Pero hay que tener algo muy en cuenta, el arrepentimiento, y para que sea completo el arrepentimiento debemos saldar nuestra deuda con la sociedad. Y alguien que abusa física, sexual y mentalmente de alguien se convierte en alguien deudor a la sociedad en cuanto a las leyes, ¿no? No conozco mucho de leyes, pero ya sé que tenemos un abogado. Sé que es cierto, ¿no? O sea, entonces sí se deben visitar los medios legales porque normalmente, hermana, desgraciadamente, aunque la expiación puede ayudar, hay que tener mucho ojo. La expiación ayuda a quien quiere ser ayudado, ¿no? La expiación funciona para el arrepentido, no para el tonto, decía el presidente Wagner, mi presidente de misión. Entonces, no podríamos solamente decir, ¿no? Si usted está sufriendo de maltrato, confíe en Jesucristo y en que la persona va a cambiar. Porque va en contra incluso de lo que estamos leyendo, que es algo publicado por la iglesia. Entonces, sí creo, yo sí creo en lo personal que las personas pueden cambiar. Yo he cambiado muchísimo también mi manera de pensar, pero de ahí a soportar un abuso por tantos años, o siquiera por días. Aquí con pura fe y ayuno tu esposo te deje de pegar, ¿no? O dejen de abusar de tu hijo. Sí, hay una diferencia. A eso nos referimos, hermana. Esperamos no haberla como contrariado mucho. Maricielo Castillo Arroyo, yo tengo 2 años de ser bautizada, voy a cumplir 3 y la verdad no sé muchas cosas, pero intento aprender cada día más. La verdad me alegro mucho y agradezco tanto por compartir con nosotros sobre estos temas muy importantes. Hermana, qué bueno, yo ya tengo un poquito, ya tengo la reacción. Qué bien. Le acabo de dar un me importa a su comentario porque ya tengo esa reacción. Perdón. Sí, es muy bonito el evangelio, hermana. Pero es más bonito si se conoce completamente la doctrina y las cosas. Entonces, haga un esfuerzo por leer muchísimo. Ahorita que si tiene tiempo, ¿no? Tampoco le vamos a decir, ocupe todo su tiempo en leer. Pero sí, es muy bonito el evangelio y las cosas que uno aprende. Exactamente. Hemos puesto en los comentarios los links de la publicación de la iglesia donde hemos sacado este artículo. Y también del canal que tenemos, aleatorio a esta página, que se llama Ven Sígueme. Generalmente tenemos el mismo contenido, ya que pues no siempre los mismos que nos ven en Facebook nos ven en YouTube. Se sube el mismo contenido en Ven Sígueme. Y si también tienen pequeños, tenemos el Ven Sígueme Primaria. Está disponible en español, portugués e italiano. Cada semana tenemos esas clases para los pequeños. Estas transmisiones, sobre estos temas son los días martes, jueves y sábado y domingo. Tal vez a veces uno de esos 2 días, a veces los 2 días.
en punto de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Generalmente ya con este horario estamos casi con todos los de América Latina, exceptuando como Buenos Aires me parece, pero pues chequenlo para que no se pierdan. Hermano Florentín Rosales, saludos desde Houston. Un saludo hasta allá, hermano. Como les comento, tenemos este canal, ven, sígueme. Entonces, si usted es nuevo en el Evangelio y quiere aprender más, o si quiere seguir más adelante, seguirnos escuchando hablar sobre estos temas, aquí vamos a estar martes, jueves y sábado y domingo a las 7 de la noche. También en el canal se sube el mismo contenido. Hay noticias de la iglesia, hay artículos, hay videos de las conferencias generales, hay videos de autoridades generales hablando, hay testimonios, hay... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en el canal? El audiolibro. Está el audiolibro de Santos, Tenemos Ven, sígueme, que es el libro un libro que comparte la historia de los inicios de la iglesia. Actualmente ya está terminado, ¿no? Pues me parece. ¿Ya está todo? Bueno, sí, Ya está casi todo. Entonces, en el canal tenemos contenido muy variado. Vaya. hay una pregunta que nos llegó. Ya, no sé si ella quería que la habláramos. Déjale pregunto. Bueno, puedes preguntarle ahí. Si quiere que lo leamos. Sería como de manera anónima, hermana. ¿No te deja? No se deja ahí. Pero sí, tenemos mucho contenido, hermanos. Visiten en YouTube, Ven, sígueme primaria. Hacemos un trabajo ahí con las chicas para los niños de la primaria. Y bueno, ya estamos a punto de terminar casi esta transmisión. Ahorita nos vamos a ir con los jóvenes en Memes de la Church. Es una página de memes de la iglesia. Y ¿sí, no? Sí, pero no le contestaste al otro amigo si éramos, si éramos del mismo barrio. Perdóname, sí, cierto. Enano, ¿qué crees? Cuando fuimos a hacer algunas grabaciones a los servicios de autosuficiencia en la manzana del Templo de la Ciudad de México, un hermano sí nos dijo que sería bueno que diéramos unas pláticas acerca del canal y las cosas que hacíamos, ¿no? Entonces voy a, cuando termine todo esto, ponerme en contacto porque sí quisiera ir a hablar con los jóvenes de la iglesia, ya, ¿no? Obviamente no a enseñarles cosas y a creerme el sabio en esas cosas, pero sí hablar con ellos sobre varios temas, como un discurso, ¿no? Entonces, sí lo he planeado. Nosotros somos del norte de la Ciudad de México, del Estado de México, estaca Villa de las Flores. No somos del mismo barrio, pero somos de la misma estaca y nos conocemos de hace años. Y bueno, tenemos el permiso de grabar aquí, estamos en la iglesia, hermano, tenemos el permiso. Mario y yo ya no usamos cubrebocas juntos porque sabemos que hemos estado encerrados y sabemos como dónde estamos, ¿no? Entonces sí somos responsables. Tenemos aquí nuestros cubrebocas, no hay falla, y ya por eso puedo contar con eso, ¿no? Nos preguntó una hermana, dice, yo tengo una pregunta acerca de una hermana, decía aquí, dice, hermano, estuvo ok, ¿cómo ayudar a una hermana? Lo que pasa es lo siguiente, y voy a leerlo. Y dice así, ella en su entrevista no confesó que tuvo un aborto, ella dice que eso solo se lo confesó a Dios, y ahora las preguntas de ella es que si al omitir ese pecado está salva, o debe confesarlo o ser bautizada de nuevo, o si al no decir ese pecado tiene algo que ver con el espíritu, el día de la confirmación, pues no se lo considera a ella. El día de la confirmación. ¿No se lo concedió? No se lo considera o no se lo concedieron. O bueno, fíjese cómo afecta, ¿no? Cuando nosotros vamos a una entrevista y no confesamos alguno de los pecados, ya podemos hacer como dice aquí, podemos hacer tonto al obispo, ¿no? Y podemos fingir que no pasó nada. Pero el problema normalmente viene como en el espíritu de las personas, ¿no? Esta sensación de estar siempre como incómodos y eso. Entonces, la respuesta así, si no te sientes cómoda con no haber confesado eso, ve con el obispo y háblalo. Los pecados y el arrepentimiento como tal funciona de diferentes maneras para diferentes pecados y en diferente tiempo. Entonces, si tienes una real preocupación por tu alma, pues da igual, ¿no? Si la iglesia impone una disciplina. Da igual si te dicen, oye, no vas a poder tomar los sacramentos tanto tiempo.
O da igual si te dicen vas a estar suspendido de tus derechos tanto tiempo. Eh, y sí, porque es más importante, como dice ahí, tu estado ante Dios, ¿no? Si Ujú. eres salva o no. Mario. Sí, yo creo que es una señal, ¿no? Si tienes remordimiento porque no lo confesaste, pues es una señal de que tienes que confesarlo, ¿no? Yo creo. Gisela Ascurra dice saludos desde Paraguay, un saludo hasta allá. Y hermana Araceli Carrera dice, hermanos, lo que ustedes dicen es muy cierto. Los niños deben estar en lugares seguros, pero no siempre sucede. No es fácil llevar una situación de esas. Ah, vamos. Mina la autoestima de la persona abusada. Esas vivencias cambian la vida. La terapia ayuda cuando llega a tiempo. Se necesita fortaleza para denunciar una violación, aún pasados los años. El miedo se arraiga. Por favor, no dejen expuestas a las niñas y niños. Nuestro Padre Celestial los bendiga. Sí, como va a dejar secuelas, ¿no? Lo he visto, por ejemplo, en algunos artistas que me gustan algunas de sus canciones, que ellos han, pues comentaron, ¿no? Que sufrieron abuso sexual de parte de algún familiar o de algún desconocido cuando eran niños. Y mucho de eso, como influyó en su vida, en sus decisiones a largo plazo, en los adultos que se convirtieron. Entonces sí no es fácil, pero lo que queremos decir es que ya no están solos, ¿no? O ya no tienen por qué callarse. Háganlo, pues quizá no público, pero háganlo del conocimiento por lo menos de su familia, de las personas que ustedes aman, quienes más le tienen confianza, y de su líder eclesiástico. También hay que buscar ayuda profesional, ayuda civil, gubernamental, ayuda psicológica. eh, no hay por qué vivir como con ese miedo, con ese trauma toda la vida y que nos impida disfrutar de lo bueno que pueda llegar de la vida, ¿no? Sí, sí es muy importante. Hermana Alejandra Asensio Torres, ¿lo quieres leer? No, si quieres leerla. Dice, se nos manda a obedecer la ley de Dios y la del hombre, entiendo. No es mi caso el del abuso, pero la vez pasada le conté lo de mi sobrina al ir a trabajar y todavía no encontraron al abusador. Y como dijo usted, y lo comparto, sentimiento malo en cuanto a los abusadores, pero hay que trabajar con ese sentimiento. Pero no quiero que se piense que las personas abusadas deben dejar todo en manos del Señor. Hay que hacer la denuncia enseguida, fuerza y buscar ayuda. Exactamente, sí, eso es a lo que vamos. O sea, no solo con orar y ayunar va a aparecer el abusador, ¿no? O se va a ir a echar de cabeza solito. Y yo no sé si yo podría realmente, si le pasara eso a alguna hija mía o a alguna persona que conozco, yo no sé si podría, ¿no? Como otorgar el perdón a alguna persona. Yo creo que me costaría muchísimo trabajo y yo no creo honestamente que el Señor me vaya a condenar por un sentimiento así, ¿no? Habrá que trabajarlo y a lo mejor si lo trabajamos toda la vida aquí en la tierra y no podemos y morimos con ese sentimiento, ya el Señor trabajará con nosotros allá, ¿no? Ya hablará con nosotros y nos explicará y a lo mejor podremos estar más tranquilos, pero sí, ya, yo no creo que ya por tener ese sentimiento también, hermana, pues no nos vaya de plano el Señor a decir, ah, hiciste mal todo, ¿no? O no perdonaste a tus semejantes. No, pues solo Él entiende y solo Él, como dice la Escritura, escudriña el corazón de las personas. Entonces sí, no se preocupe por eso. Este, y bueno, creo que ya fue el último comentario, ¿verdad? Ajá. Así es. Y con eso terminamos esta parte. La siguiente vez vamos a hablar con ustedes. Hoy es martes, el día jueves, pasado mañana. Nos vamos a ver para leer el siguiente. ¿Cuál es el siguiente, Mario? Creo que viene allá a la derecha, ¿no? Ahí. Podríamos hablar del siguiente. ¿Cómo puedo apoyar a alguien que ha sido abusado? ¿No? Ya hablamos sobre referir a otras cosas y ahí nos va a dar algunos tips y podemos seguir leyendo. No echarse la culpa. Y como qué señales, ¿no? ¿Cuáles son las señales de que alguien está siendo abusado? Y pues cómo puedo apoyar a alguien que está siendo abusado. Y esta es como ya fue abusado, ¿cómo puedo apoyarle, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a hacer transmisión en vivo a Memes de la Church con los jóvenes de la iglesia. Vamos a hablar ahí de temas no tan serios y no tan importantes. Pero de todos modos tratamos de dejarles algo a los jóvenes, ¿no? Y decirles qué onda con las cosas para que puedan aprender también cosas y nosotros también podamos aprender de ellos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dan en sus vidas. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Mario Vázquez. Nos estamos viendo, hermanos, la siguiente en 2 días, el día jueves a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. Hasta luego.